Así que arrancamos con el ejercicio número 14. ¿Bien? El ejercicio número 14 nos pide estimar el volumen. ¿Se acuerdan que aquí, para líquidos, nosotros teníamos tres tipos de ecuaciones? Una que nos calculaba el volumen molar para un punto determinado, que era el punto de normal ebullición, ¿sí? La ebullición normal se da a una atmósfera, eso es lo que indica la normalidad. Entonces, a esa atmósfera de presión va a tener una temperatura normal de ebullición, y a esa temperatura de presión, para el líquido saturado, va a tener un determinado volumen molar. Ese punto único se estiman, o hay métodos de estimación, que son los que vamos a ver en el ejercicio 14, por ejemplo, el método de Schroeder, el de Lebas y el de Tini-Kalos. Esos tres métodos calculan ese mismo punto, ¿está bien? Son métodos muy sencillos, ahora los vamos a ver. Dice el mismo ejercicio. Luego calcule el volumen molar de líquido saturado, ¿sí? Según Racket, a una presión de 25 atmósferas. La ecuación de Racket ya extiende ese solo punto que calculábamos antes, y ahora sí podemos calcular el volumen molar a lo largo de toda la curva, si vemos, a lo largo de toda la curva de líquido saturado. ¿Está bien? O sea, yo me puedo mover en toda la curva de líquido saturado. Y luego lo que nos indica, lo que nos pide el ejercicio es, estime el volumen molar del benceno líquido a una presión de 3 atmósferas y 60 grados centígrados. Si me está dando la temperatura y la presión, obviamente que estamos hablando de un líquido que ya no se encuentra sobre la curva de saturación, sino que está afuera, que estaría en esta zona, ¿está bien? De solo líquido. Y para esa estimación, vamos a usar la ecuación de Alto, la modificación de Alto. ¿Está bien? Con esa ecuación de Alto podemos calcular el volumen molar de un líquido en cualquier punto. Y después tenemos que comparar el resultado utilizando una ecuación de estado obtenida a partir de alfa y de beta. Esta parte de alfa y beta viene un poco del tema de la explicación de la ecuación de estado para sólidos, ¿sí? El alfa y el beta en realidad son propiedades de las sustancias, ¿sí? Y según la definición de alfa y beta, nosotros podríamos armar una ecuación de estado, ¿está bien? Entonces, es lo que vamos a hacer. Los valores de alfa y beta los podemos conseguir porque están tabulados, los tenemos, así que nosotros vamos a usar esos valores de alfa y de beta, y sus dependencias con temperatura y presión, para armar una ecuación de estado y comparar con la ecuación de alto, ¿está bien? Así que bueno, vamos a arrancar con el ejercicio número 14. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? El compuesto es benceno, ¿sí? Así que ahora vamos a ver los métodos para calcular ese punto, ese volumen molar en el punto normal de ebullición para un líquido saturado. Así que nos vamos al capítulo 4, después de todo lo que es ecuaciones de estado, empezamos con la parte de líquidos. Bien. Después de la discusión de ecuaciones de estado, toda esta parte, por supuesto que quiero que la lean. Bien. Y arrancamos en la página 4.33. Los métodos que se llaman aditivos, sí, que son estos métodos para calcular el volumen molar de líquido saturado, que arranca por Schroeder, que es el original, y que después tienen una modificación hecha por Lebas, ¿sí? La formulación básica es como la que indica la ecuación 4.10.1, ¿sí? Nos da directamente el volumen, lo llama B sub B larga, ¿sí? Ese B sub B significa volumen molar, boiling sería, ¿sí? Es un volumen molar en el punto normal de ebullición, también para un líquido.
La ecuación nos indica, o sea, de la molécula tenemos que contar la cantidad de carbonos, la de hidrógenos, oxígenos, nitrógenos, ¿sí? La cantidad de dobles enlaces, triples enlaces, halógenos también, ¿sí? Y ver cuántos anillos aromáticos tiene, ¿está bien? En base a eso, nosotros vamos a ver la tabla siguiente, la tabla 410, donde tienen los distintos elementos, ¿sí? Y cuánto vale el factor para cada elemento, según Schroeder y según de base. Son métodos semejantes, nada más que cambian algunos factores para el mismo elemento. Entonces lo que vamos a hacer es desarmar la molécula en la cantidad de carbonos, hidrógeno, oxígeno, lo que tengamos, y después vamos a multiplicar la cantidad de veces que está el átomo por su factor, ¿está bien? Y en base a eso vamos a obtener el volumen molar. Ese volumen molar, fíjense que es un incremento que lo marca en centímetros cúbicos por mol. Así que a toda la ecuación va a haber que multiplicarla por centímetros cúbicos por mol. ¿Está bien? Y luego, el método de Tiny-Kalus directamente se basa en el uso o la dependencia de volumen crítico. ¿Está bien? Entonces, conociendo el volumen crítico, podemos conocer o calcular el volumen normal en el punto de ebullición. Así que bueno, vamos a calcular para el benceno, ¿sí? Vamos a ver cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos dobles enlaces. Vamos a ver que tiene un anillo, que acá fíjense, tienen anillos de 3 miembros, 4, 5, 6, y acá están dobles enlaces y los triples enlaces. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a ver. Para el carbono, por ejemplo, para el benceno, perdón, tengo que tiene 6 carbonos. Disculpe, le hago una consulta. ¿Sí? De la tabla, ahí en el doble enlace y triple enlace para Levas sería cero, digamos, el valor Ya, ahí. sí, perdón, los que están vacíos serían 0. Ah, estamos, gracias. Entonces, para el benceno vamos a contar. Tiene 6 carbonos, tiene 6 hidrógenos, tiene 3, bueno, siguiendo este orden, oxígeno no tiene, nitrógeno tampoco, bromo, anillos sí, tienen un anillo de 6 miembros. Un anillo de 6 miembros. Dobles enlaces también tiene 3 dobles enlaces. Y nada más que esté en esta tabla. Fíjense que, a ver, como todos estos métodos que son métodos pensados en contribuciones por grupos, hay que ver bien toda la tabla para ver si nuestra molécula tiene algo más de lo que detallan ahí. ¿Está bien? Así que bueno, lo único que podemos detallar es que tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, tenemos anillo aromático, y tenemos dobles enlaces. Así que ya podemos anotar para Schroeder tenemos para los carbonos el factor es 7, para los hidrógenos el factor es 7, para el anillo de 6 miembros el factor es menos 7, y para los dobles enlaces el factor es 7. Y para Levas, para los carbonos el factor es 14,8, para los hidrógenos es 3,7, para el anillo de 6 miembros es menos 15, y para los dobles enlaces no tiene, así que es 0. Bien, así que lo que hay que sumar, lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad de elementos por por el factor adecuado. Así que vamos al ejercicio 14.
Recuerden que estos primeros métodos son para un punto. Es el volumen molar en el punto normal de ebullición. Nada más, no pueden calcular otra cosa. O sea que esto sería una presión de una atmósfera, atmosférica. Bien, podemos armar como hicimos los otros métodos de contribución por grupos. Agarramos una matriz de guía donde nos muestre las distintas partes en las que vamos a dividir la molécula. Así que vamos a agregar una matriz de 4×1, donde vamos a tener. Esto lo podrían hacer directamente, pero bueno, nos queda un poco más ordenado. Carbonos, hidrógenos, vamos a poner anillos, y dobles enlaces de Bell-Bessel. ¿Está bien? Después voy a armar una matriz n.k, que va a indicar la cantidad de cada uno. Vamos a ver, de carbonos tenemos 6, hidrógenos tenemos 6, anillos tenemos 1 y dobles enlaces tenemos 3. Y ahora vamos a indicar los factores para cada autor. Vamos a ponerle, ¿cómo lo denomina? Incrementos. Entonces vamos a poner in.ssh, ¿sí? Para que quede bien claro. Matriz de 4×1. Y vamos a poner para Schroeder lo correspondiente a carbono es 7, para los hidrógenos es 7, para los anillos es -7, y para los dobles enlaces es 7. Y los incrementos para LEVAS, vamos a ponerle LEV, serían 14,8 para los carbonos, 3,7 para los hidrógenos, -15 para el anillo y 0 para dobles enlaces. Bien, así que ahí quedaríamos con todo ordenado. Así que ahora vamos a sacar el volumen, vamos a ponerle B sub B, vamos a ponerle sub B SSH, así nos indica que el volumen para Schroeder, y va a ser igual a, vamos a poner directamente sumatoria, desde I igual a 1 hasta 4, de los n.k, y ahí recuerden que el n.k era el nombre de la matriz, ahora hay que indicar la posición, digamos, del elemento, que sería el elemento iésimo, y hay que marcarlo con el subíndice matricial. Bien. Por el elemento de la matriz incremento.ssh, el elemento iésimo también. ¿Okay? Así que queda ahí la sumatoria de cada elemento de la matriz numerador, digamos, nk, por cada incremento correspondiente. ¿Bien? Bien, acá que falta, ¿por qué me ponen rojo? Porque está mal el índice del arreglo. Eso significa que el origin no está igualado a 1. Ahí sí, ahí arranca. No está terminada porque habíamos dicho que esto no va a tener unidades, por supuesto, así que vamos a darle unidades. Las unidades, según lo que estaba en la tabla,
eran centímetros cúbicos por mol. Y vamos a multiplicar por centímetros cúbicos por mol. Y nos da, vamos a ver el litro por mol, ese valor. Voy a copiar esta ecuación porque es exactamente igual. Y voy a hacer la misma para Levas. Así que para Levas, lo único que voy a cambiar es el nombre de la matriz de incremento, que le llamamos sub LB, y me da ese valor. ¿Está bien? Y ahora, hasta ahí quedó claro, hicimos una contribución por grupos, es un sistema bastante sencillo. Y ahora voy a calcular según Tinicalus. Volvemos a ver lo que era Tinicalus. Tinicalus tenían una dependencia solamente del volumen crítico. Así que vamos a buscar el valor del volumen crítico para el benceno y calculamos Tinicalus. Para eso vamos a los datos, vamos a sacarlo de muchos lugares. Por ejemplo, aquí en el apéndice A tenemos las propiedades de un montón de compuestos, podríamos buscarlo ahí. Vamos a buscarlo ahí. Así usamos esta tabla también. Fíjense que tienen las propiedades críticas y el factor acéntrico, que es omega. En este caso también está ordenado por números de carbonos y luego de hidrógenos, así que nos vamos a un carbono 6. Esta tabla es un poquito menos extensa. Carbono 6. Carbono 6. Paso un poco. Aquí está. Es el compuesto número 187. Fíjense, me está avisando que la reunión termina en 10 minutos, así que cuando termine la vuelvo a iniciar. Fíjense en esta tabla que tiene columnas, primero el número de Cas, presión molecular, temperatura de fusión, de ebullición, temperatura crítica, presión crítica, y recién está el volumen crítico en la antepenúltima, sí. Así que nos vamos al 182, 187, y nos dice que el volumen crítico es 256, y las unidades están aquí, centímetros cúbicos por mol. Así que vamos al volumen crítico para el benceno. No son muy precisos. Centímetros cúbicos. Entonces, la Tinicalus volvemos al 433 de la página. Y era volumen normal, en volumen molar, en el punto normal de ebullición, era 0,285. Entonces ponemos B sub B, TC por Tinicalus, así igual 0,285 por punto C, elevado a la 1,048. Y acá fíjense, si yo elevo esto a la 1,048, ya estaría. Si yo le pido igual, me da este valor. ¿Por qué? Porque justamente el volumen crítico tiene unidades. Entonces va a las unidades, también las va a elevar a las mismas potencias. Así que lo que hay que hacer aquí es hacer adimensional
el volumen crítico, vamos a dividir por centímetros cúbicos por mol. Y luego afuera lo volvemos a multiplicar por centímetros cúbicos por mol. Y ahí está. ¿Se dan cuenta de lo que hice? O sea, hice adimensional el volumen crítico para que pueda ser elevado sin elevar las unidades, y luego lo multipliqué por fuera. Si ustedes se fijan, acá tiene una diferencia con, en realidad no con lo que hice yo, sino porque yo finalmente lo pido en mililitros por mol, pero dentro del cálculo lo estoy haciendo dimensional en centímetros cúbicos por mol y lo evalúa en centímetros cúbicos por mol. Y es lo que dice el método. ¿Sí? B sub B y B sub C son expresados en centímetros cúbicos por mol. ¿Está bien? Para que esto funcione, tiene que ser así. Porque si ustedes le ponen otra unidad, va a ser distinto el valor. ¿Está bien? Ok, bueno, comparemos entonces. Nos quedó un valor bastante parecido entre los tres métodos. Y ahora podemos ver, para el caso de lo que continúa, que vamos a calcular el volumen de líquido saturado, pero sobre la curva, o sea, sobre toda la curva, y va a incluir este valor, este punto lo va a incluir. Así que ahora bueno, vamos a pasar, según lo que nos pide el ejercicio, calcula el volumen molar de líquido saturado según un racket a una presión de 25 moles. Así que bueno, vamos al método de racket, que es lo que continúa. Esto es muy sencillo. Así que pasamos a el método de racket. Ecuación de racket. ¿Sí? Racket propone esta ecuación donde nos dice que el V sub S, ¿sí? Volumen de líquido saturado. Ya este V sub S va a depender de una variable porque hay que darle un valor de temperatura para que se posicione. Va a ser calculado con esta ecuación. ¿Sí? Va a que conocer el volumen crítico, el Z crítico, que también lo tenemos en tabla, y la temperatura crítica. ¿Está bien? Y fíjense que nos queda una T indefinida. ¿Está bien? O sea que ese volumen de líquido saturado va a estar dependiendo de la temperatura. Y así va a ser. ¿Está? Entonces, hay otra forma de expresarlo que es cambiando el volumen crítico por RT crítico sobre P crítico. También se puede. Así que bueno, vamos a buscar los valores críticos que necesitamos y buscamos la presión de racket. Sí. Vamos a la tabla. Vamos a copiar esta ecuación, así ya no volvemos a buscarla. Puede ser cualquiera de las dos, no hay drama. Y me voy a la tabla y busco el compuesto 187. Benceno. Bien. Al benceno, vamos a ver qué columna sería. 1, 2, 3, 4. La quinta columna es la crítica. Y de ahí para adelante. Sería 562,05 Kelvin de crítica. Pues nos hace falta esta presión crítica o volumen crítico, ya la tenemos. Y este es el Z crítico, 0,268. Recuerden que el Z, factor de compresibilidad, es adimensional. Bien,
Así que ahora vamos a poner la expresión del B.S, que va a ser nuestro volumen de líquido saturado, y según esta ecuación va a depender de T, así que yo ya voy poniendo como variable indefinida o dependencia de T, igual al B crítico por el Z crítico elevado a la 1 menos T sobre T crítico. Ese paréntesis también está elevado a la 2 sobre 7. Bien. Fíjense que acá unidades no hay que ponerle, porque ya el volumen crítico tiene unidades. Y todo este término de Z crítico es adimensional. Fíjense que, por ejemplo, la temperatura que va a estar en grados Kelvin, con la T crítica, va a quedar sin unidades, así que todo esto queda sin unidades. Y las unidades las va a aportar el volumen crítico. Así que la ecuación de Racket ya queda de esta forma. Bien, nos está pidiendo el ejercicio el valor del líquido saturado a una presión de 25 atmósferas. ¿Está bien? A esa presión de 25 atmósferas yo no conozco cuál es la temperatura. ¿Está bien? Tal vez sea un problema que yo le metí aquí, que debería haber dado la temperatura, ¿está bien? Y no la presión. Ya vamos a ver después cuál es la relación entre temperatura y presión dentro de, el equilibrio líquido-vapor. Así que vamos a ver el punto normal de ebullición que tiene el benceno, que es de 353,24, ¿sí? Y vamos a... Esa sería una cosa. Vamos a probar en 450 grados Kelvin. Así que vamos a copiar. Y vamos a probar esta ecuación en 450 Kelvin. Bien, fíjense que acá continuando con la preparación que estaba haciendo, fíjense, el volumen molar para el punto normal de ebullición, para una atmósfera, nos da 0,095 litros por mol. Fíjense, para una temperatura más alta, esto sería para una temperatura, si nos fijamos en la tabla, de 353 grados Kelvin, ¿está bien? Nosotros estamos acá a 450 grados Kelvin, y fíjense que tiene un volumen molar mayor. ¿Está bien? Porque, bueno, la polita este líquido. Siguiendo con el ejercicio, ya calculamos entonces el volumen. Tenemos una ecuación que nos da el valor de cualquier volumen molar que pertenezca a esta curva. ¿Está bien? O sea, de líquido saturado. Todos los valores que estén sobre esta curva, nosotros las conocemos con la ecuación de Racket. ¿Está bien? Inclusive va a incluir el volumen molar del punto normal de ebullición. Si lo fijo y lo evalúo, tiene que dar lo mismo. Mi punto normal de ebullición es 353,24, así que si yo pongo acá 353,24, me tiene que dar, fíjense, un valor igual en este caso, con el calculado por las ecuaciones de estimación por grupos o la de... ¿Está bien? Así que la ecuación de Racket incluye las otras. Y ahora vamos a calcular, pide, es el volumen molar de benceno
a una cierta presión y temperatura, pero fuera de la campana, o sea, ya no estaríamos buscando la línea de líquidos soldados, sino fuera, y estaríamos en esta zona de líquido, ¿está bien? Para eso tenemos que utilizar la ecuación de A alto, así que nos vamos de vuelta al capítulo 4, la página 430. Estamos en la ecuación de Racket, y nos vamos directamente al método de Ebro y la modificación de A alto. Para líquidos comprimidos. Densidades de líquidos compresibles. Si vamos a la ecuación 4.12.3, tenemos una ecuación, que es la que está aquí, donde nos expresa el volumen molar, no es ni saturado ni nada, o sea, es un volumen molar de cualquier punto de un líquido, que depende de esta ecuación. En esta ecuación podemos ver que hay una dependencia del volumen saturado, así que sí o sí vamos a necesitar una ecuación de Racket previamente. Todo depende de propiedades críticas, y hay otras propiedades como esta que está aquí, que se llama P sub P, que es la que se llama presión de vapor. Es otra propiedad de la sustancia, y que también la vamos a calcular. Y luego los valores B, C y D, que están detallados a continuación. A, B y C y D están en este tabla, junto con los amigos. Así que la ecuación estaría casi toda disponible de esta tabla, las propiedades críticas y esta ecuación de presión de vapor. ¿Está bien? Esta ecuación de presión de vapor después la vamos a ver más adelante qué significa, pero es una cuestión que relaciona la presión y la temperatura cuando las sustancias están dentro de la campana de equilibrio. Profe, Sí. ¿podrías cerrar los micrófonos así no se escucha tanto ruido de fondo? ¿Cerrar el resto de micrófonos? Sí. A ver. Gracias. De nada. Bien, ahí están todos silenciados. El que quiera hablar, se reactiva, por favor. Bien, así que estábamos con la ecuación de alto, que también, bueno, depende, como siempre, de varios factores que están explicados a continuación y de las propiedades críticas, ¿está bien? Y de esta propiedad que se llama presión de vapor, que también es otra propiedad de la sustancia. Así que la ecuación de estado para el líquido va a estar descrita por esta ecuación. Así que bueno, vamos a calcular para alto, vamos a necesitar presión crítica, ya tenemos. La ecuación de presión de vapor, esa es una nueva, así que la vamos a buscar. Como les comentaba recién, es una propiedad de la sustancia. Así que si es una propiedad la tenemos que encontrar en las tablas de datos. En esta apéndice A podemos tenerlo. Fíjense. Bueno, son capacidades caloríficas. Y estas son tablas de presión de vapor. ¿Está bien? Las tablas de presión de vapor, en realidad van a responder a una formulita de presión de vapor. Y esa fórmula va a estar detallada al principio. Dentro de todo este detalle de parámetros. ¿Sí? La van a tener. Aquí está. Vapor de presión para compuestos puros, ¿sí? Y acá hay dos tipos de fórmulas. En cada compuesto les va a decir si es ecuación 1 o ecuación 2 o ecuación 3. Y tienen estos tres tipos de ecuaciones para
determinar la ecuación de presión de vapor. Esto por un lado. Por otro lado, también podemos ver las ecuaciones que tenemos en las tablas del JAWS, que es la otra base de datos que tenemos. Así que vamos a las propiedades del JAWS. Y fíjense, en este no. Propiedades críticas, densidades de líquidos, entalpías, momento de polar. Aquí. Coeficientes de presión de vapor. ¿Está bien? Fíjense una cosa que acabamos de pasar, que acá encontramos densidades de líquidos y después de sólidos. Las densidades de líquidos, si hablamos de densidades, también estamos hablando de volúmenes molares, porque recuerden que la densidad era recíproca del volumen. Entonces, si tenemos una ecuación que nos permite directamente conocer la densidad y por lo tanto el volumen molar, también puede ser usada. ¿Bien? Estas ecuaciones que van a encontrar aquí seguramente solamente van a depender de la temperatura. En realidad pasa eso. Los volúmenes molares de los líquidos dependen en mayor medida de la temperatura, no tanto así de la presión. O sea, la presión afecta muy poco a los volúmenes molares de los líquidos. ¿Está bien? Afecta, pero en presiones muy altas. ¿Sí? Hablando de presiones bajas, prácticamente no tienen afectación y solamente están afectados por la temperatura. Así que también, si uno está trabajando en un sistema donde las presiones no son muy altas, podremos trabajar directamente con la ecuación de densidades de líquidos y ver cómo varía con la temperatura. Esa es una opción. Bien, volvamos a la ecuación de presión de vapor, que estábamos hablando de esta parte. Bien, fíjense que aquí tenemos, bueno, estos son para presión de vapor para compuestos orgánicos. Tenemos los compuestos, bueno, el número de Ks, el valor de para A, para B, para C. La T mínima y la T máxima, ¿sí? Que son el rango de temperaturas en donde esta ecuación funciona. ¿Por qué hace eso? Quiero explicar primero eso. Hace eso porque nosotros, esa ecuación de presión de vapor sirve desde el punto crítico, ¿sí? Hasta el punto triple. ¿Está bien? Solamente ahí va a existir esa ecuación. Tiene limitaciones. Y la ecuación de presión de vapor responde a esta fórmula. Fíjense que tiene logaritmo base 10 de la presión va a ser igual a A menos B sobre T más C, en donde la presión va a estar en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. ¿Está bien? Así que vamos a buscar para el benceno. Estamos 1, 3, 4. Carbono 6. Estoy 14. 493. A ver. Bien, aquí está. Carbono 6, hidrógeno 6, benceno. ¿Tá? Tenemos primero el número de K y después el valor de A, de B y de C. La temperatura mínima y la temperatura máxima. ¿Está bien? Así que vamos a ver si podemos copiar. Lo agrandemos un poquito para notarlo. Así que copiemos los valores de A, B y C directamente. Pasemos la fórmula. Otra cosa que hay que ver acá, si subimos un poquito, vamos a tener la fórmula aquí arriba. Fíjense que es el logaritmo base 10 de la presión. Así que para despejar la presión hay que hacer el antilogaritmo, o sea, es 10 a la todo esto. 10 elevado a todo esto.
Así que vamos a hacer eso. Vamos a llamarla P.B y va a estar en función de ¿qué? De la temperatura, por supuesto. Fíjense que queda en función de la temperatura. Y nos va a quedar igual a 10 elevado a menos B, el valor de A para el benceno. 6.81. Me llevo la fórmula también así. No nos equivocamos. Menos el B, que sería 1090. Punto 4312 sobre T más C. D más C, que es 197.146. Ahora, si volvemos aquí, fíjense, bueno, lo hemos ya puesto también. Fíjense que la presión tiene que estar en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Nosotros generalmente trabajamos con la temperatura en grados Kelvin, así que vamos a tener que hacer esa modificación. Primero vamos a señalar a toda la ecuación y le vamos a multiplicar. Milímetro de mercurio no la tiene marcada como unidad, sino que tiene el Torricelli, que es el último. Así que le vamos a multiplicar por todo. ¿Está bien? Y nuestra temperatura en grado Kelvin la vamos a poner entre paréntesis. Y a esa temperatura que nosotros vamos a tener en grado Kelvin, le sumaríamos, perdón, le restaríamos los 273. Kelvin. Nosotros, nuestra temperatura va a estar en grado Kelvin. Entonces, si ponemos la temperatura aquí en grado Kelvin, le vamos a restar la escala Kelvin, así nos queda la escala centígrado, y ahí sí va a funcionar dentro de esta ecuación, que no tiene unidades aquí adentro, en la potencia. Cuando termina de hacer todo ese cálculo, nos da el valor en Torricelli. ¿Está bien? Así que, a ver, aquí nos queda... Ojo. 173... bien, no. No me va a dejar, así que lo único que me puedo hacer es dividirlo por grado Kelvin. Y restarle 273. Ahora sí. O sea que ya recién no me dejaba, porque como todo esto era una sumatoria, si yo introduzco una unidad en algún lado, no va a poder sumar cosas que son distintas. Entonces, lo que hago es primero hacer adimensional ese valor de temperatura en grado Kelvin y después restarle el 273 de la escala absoluta. Y ahí sí me va a quedar la ecuación para la presión de vapor. Bien. Así que ya tenemos presión de vapor. Vamos a ver qué más necesito.
Voy a necesitar la presión crítica que ya teníamos, la temperatura crítica también, la presión de vapor ya está. Y vamos a calcular los valores de A, de B, C y D. Entonces copiamos esta tablita. Luego copiamos la tabla que sigue, donde tiene todos los otros valores de A alto. Y luego, a lo último, vamos a dejar la ecuación de A alto. Y ya nos queda todo listo. Okay. Así que ahora vamos a dar el valor para A. Fíjense que el coeficiente A depende de temperatura reducida. Así que primero definamos temperatura reducida. Recuerden que esa temperatura reducida va a depender de la temperatura. Con esta fórmula, T sobre T.C. ¿Está bien? Así que ahora vamos a escribir A. Si TR depende de T, A también depende de T. Y va a ser igual a la sub 0, 1.0, vamos a ponerle, más 2.1 por T sub R, más A sub 2 por TR cubo, luego A3 por TR a la sexta, y por último en la sub 4 que va dividido TR. Bien, me va a marcar todos los A porque no los tiene definidos, ya los vamos a definir. Vamos a poner B. B, fíjense que no depende de T, pero sí depende de algo que no pusimos, que es el factor acéntrico. Va a ser igual a D sub 0 más nuestro factor acéntrico fíjense que en el libro pone el factor acéntrico.crk, lo podemos llegar a estimar. Vamos a poner los valores de A sub 0, sub 1, 2, 3, 4, B sub 0, B sub 1, C y D. Entonces vamos a poner aquí. Entonces a punto 0 igual a menos 170, 135, luego el A sub 1, luego la sub 4,
de B sub 0. B sub 1. Fíjense, el valor de C es el valor de E a la 1. Si quieres E. Y el valor de D. Bien, ahí quedarían todos los factores para ecuaciones. Nos faltaba el factor acéntrico, así que vamos a buscar otra propiedad más, el factor acéntrico. Vamos a la tabla de propiedades. Aquí. Vamos a las propiedades. Entonces, propiedades críticas del factor acéntrico orgánicos. El factor acéntrico es la última columna y es 0.21. Así que nuestro factor acéntrico para el benceno será el 0.20. Bien. Y ahí nos queda definido todo para poder aplicar la ecuación de alto. Entonces, vamos a ponerle B sub alto, que va a estar en función de qué, ya nos anticipamos. De la temperatura, porque ya, por ejemplo, va a depender de la temperatura, y lo mismo que la presión, y la presión de vapor, perdón. Y por otro lado de la presión, fíjense que está P muy definido, así que es de T y P. Y está bien, porque si estamos hablando de un volumen de líquido que ya no es saturado, y que está dentro de una región en donde hay que definir sí o sí dos variables, está bien que dependa de T y de P. Igual a B sub S, que va a estar en función de T, por, ahí ponemos A por TC, más, fíjense acá como C elevado, abro y cierro paréntesis, es D menos la temperatura reducida, en función de T, y ese paréntesis hay que elevarlo a la B, así que otra potencia más a la B. Bien, todo ese término C va a multiplicar el paréntesis, abro y cierro, de presión menos la presión de vapor, que va a estar en función de T. Bien, ahora me posiciono aquí y hago la división como A por la presión crítica. Se me estoy olvidando que la A depende de T. Por la presión crítica más C por, abro y cierro paréntesis, el mismo término que arriba, presión menos presión de vapor. ¿Está bien? Así que de esa forma ya nos queda armada la ecuación de A. Y bien, ahora podemos calcular como una ecuación de estado más. Me falta la P crítica, me está reclamando. La P crítica no la utilizamos antes. No la utilizamos. Bien. Así que aquí vamos a poner la presión crítica, que era nuestra...
48,95. Vale. Sí. Así que ahora vamos a darle los valores que nos pide el ejercicio. Tiene un volumen molar del benceno líquido a una presión de 3 atmósferas en 60 grados centígrados, con la ecuación de alto. Así que para 3 atmósferas, volumen de alto a 60 grados centígrados. Así que para poner la temperatura, vamos a poner de esta forma para no equivocarnos: 60 más 233. Todo esto en Kelvin. Y la presión de 3. Y nos da este valor de volumen molar. Fíjense que nos da en las unidades de volumen molar. Eso es siempre controlar, nosotros que las unidades sean coherentes. Bien, o sea que la ecuación está funcionando bien. Para hacer una de las comprobaciones podemos decir, bueno, vamos a ver si esta ecuación representa los valores saturados. Hoy habíamos calculado con la ecuación de presión de volumen saturado el volumen a 450 Kelvin. ¿Está bien? O por ejemplo, vamos a ver el volumen del líquido saturado en el punto normal de ebullición. Este volumen que está aquí, en 10 minutos se corta de reunión. Este volumen que está aquí es a temperatura normal de ebullición y a una presión atmosférica, así que podemos usarlo tranquilamente. Vamos a ver, a 353.24. Entonces, a 353.24, que es la temperatura normal de ebullición, y una presión de 1 atmósfera. Bien, fíjense que si me pongo en unidades, me da exactamente lo mismo, 0,096. Así que esta ecuación de alto incluye a todas las otras anteriores para líquidos. Y bueno, esta sería otra ecuación para líquidos. Ahora vamos a utilizar otras tablas, ¿sí?, en donde nos van a dar el dato, fíjense, de alfa y beta. Alfa y beta son dos propiedades también de las sustancias, en donde el alfa es el coeficiente, el coeficiente de dilatación AP constante, y beta es el coeficiente de compresibilidad. No es factor de compresibilidad, es el coeficiente de compresibilidad. AT constante. Estas propiedades también las vamos a encontrar en tabla, así que vamos a las tablas. Y vamos a buscar, aquí están. Fíjense en los capítulos 21, coeficiente de expansión térmica para líquidos orgánicos. El 22 para inorgánicos. El 23, coeficiente isotérmico de compresibilidad de líquidos orgánicos. Así que entre el 21 y el 23 vamos a encontrar los datos de los coeficientes que necesitamos. Ahora, con esos coeficientes, ¿cómo llegamos a una ecuación de estado? Bueno, llegamos de la misma forma que ustedes llegaron para sólidos. Y en realidad, todas las sustancias tienen alfa y beta en cada una de las fases. O sea, para gases también hay alfa y beta. Lo podríamos calcular tranquilamente desde la definición. Así que bueno, vamos a calcular en base a lo que hicieron para sólidos, nada más que esto va a ser para líquidos. Y esa ecuación, que la deducción la van a tener que tomar desde el teórico, es muy sencillo, obviamente la deducción, porque parte de la base de expresar el diferencial de volumen como una sumatoria parcial, de derivadas parciales. Y en base a eso y las definiciones de alfa y beta, pueden obtener una ecuación de estado. La ecuación de estado toma esta forma. Me va a dar el volumen. Vamos a ponerle B sub L, el líquido, en función de la temperatura y la presión. Va a ser igual
a E elevado, y aquí vamos a poner un par de integrales. La integral de alfa, que ya vamos a ver en función de qué va a estar, diferencial de t. O sea, el alfa, así como el alfa como el beta, pueden estar en función de temperatura o de presión, o de las dos, o también la podemos considerar constantes. Sería una simplificación de la ecuación. Lo mismo va a pasar para sólidos. Diferencial de t menos otra integral, beta diferencial de p. ¿Está bien? Ya vamos a ver entre qué temperatura y qué presiones vamos a trabajar. Y acá me está faltando algo. Esto hay que multiplicarlo por un B sub 0, ¿sí? Que es un valor conocido de volumen molar, que también lo vamos a necesitar como dato para poder hacer esta ecuación. Así que bueno, vamos a buscar ese valor de alfa y el valor de beta para el benceno. Vamos a abrir primero los alfa. ¿Ven? Coeficientes de expansión térmica de líquidos. Aquí tiene un poco de explicación que también lo pueden usar. Y buscamos el benceno. Y va a estar seguramente en una posición parecida con las otras tablas. Y esta ecuación responde, en vez del líquido, que es el coeficiente de expansión térmica, va a ser A por 1 menos la temperatura, o sea que va a depender solamente de T, sobre B a la M. Y tenemos A, B y M, y la temperatura mínima y máxima. Y después nos da un coeficiente constante a una cierta temperatura, así que también podemos usar un valor constante que nos arroja la tabla. Nosotros vamos a usar el valor calculado. Así que vamos a hacer la ecuación. Vamos a copiarla de esta forma. Vamos a tomar los parámetros. Ok, así que vamos a poner el alfa. Vamos a poner alfa. No hay ningún otro alfa en el ejercicio, así que lo ponemos directamente. Va a ser igual a nuestro valor de A era A. Este es el número de gas. A, B, M, temperatura mínima, temperatura máxima. ¿Está bien? Así que vamos a poner el A, es 6,63, 21 por 10 menos 4, eso significa 4, todo eso por 1 menos T sobre 562,05 y elevado al paréntesis a la M, que es 9 menos 0.7143. Ese es el valor de alfa. Fíjense que acá hay un tema de unidades. Vamos a ver cómo trata las unidades. Fíjense, En función de T, profe. Sí, por eso. Pero lo que quiero ver es que vean cuando tengan, ustedes arman la ecuación que la tomaron de una tabla, después, ¿qué pasa con ella? Bueno, vamos a ver qué dice. Y aquí dice que el alfa, B para la tabla, va a estar expresado en unidades de 1 sobre temperatura, 1 sobre centígrado.
la temperatura en grados Kelvin y la densidad de líquido en gramos por mililitro. Entonces, nuestra temperatura en grados Kelvin. Y aquí vamos a tener que... Y alfa depende de T. Entonces, luego aquí, yo me tengo que parar y multiplicar todo por 1 sobre... ¿Está bien? Es lo que dice... no. Es 1 sobre centígrado, que sería lo mismo que 1 sobre Kelvin. Digamos, el valor, fíjense que acá me dice el B del líquido, tiene unidades de 1 sobre, esto no es 1 sobre grado centígrado, pero digamos, el delta es lo mismo que llamamos Kelvin, no que llamamos centígrado, porque la escala es la misma. Lo que hay que ver es el valor absoluto. Así que en este caso lo mismo que lo dividamos por 1 sobre Kelvin. Ok. Así que sabemos que el alfa nuestro depende de T. Entonces aquí ya podemos poner que nuestro alfa depende de T. Y vamos al beta. Así que abrimos coeficientes. Bien, continuamos. Se había cortado justo, así que volvemos a retomar. Y estábamos abriendo el capítulo de coeficientes de compresibilidad. Aquí vamos a buscar nuevamente el benceno. Benceno. Bien. Fíjense, en este caso la ecuación responde a la llama Calic y va a ser igual a 1 a menos 1 sobre B, como la ecuación dice. ¿Está bien? Fíjense que el valor lo toma como constante. No pone una dependencia ni de temperatura ni de presión. Y nos da un solo valor a una temperatura dada, ¿sí? A una temperatura de la que está en esta columna. Así que bueno, vamos a buscar el valor para el benceno. Y nos da este valor, a 25 grados. Nuestro beta va a ser igual a 9.66 por 10 a la menos 5. Todo esto por 1 sobre las unidades eran 1 sobre bar. Aquí está. Bien. Así que nuestro beta no depende de nada, va a ser constante. Así que en este caso lo vamos a dejar así. ¿Ok? Bien. Y ahora, yo para poder usar esta ecuación necesito un valor conocido de volumen molar. Un valor cero, para ver a qué temperatura y a qué presión arranca. Así que bueno, vamos a buscar a ver qué encontramos de valores conocidos de volumen molar. Lo que tenemos más cerca es la densidad para líquidos. ¿Sí? Nosotros conociendo la densidad, como sabemos que es recíproco con el peso molecular, podemos encontrar el volumen molar para ese conjunto. Así que bueno, vamos a abrir la tabla, densidad de líquidos orgánicos. Fíjense que la densidad va a ser igual a esta ecuación. Y en la última parte de la tabla nos da una densidad conocida a una cierta temperatura. Así que vamos a usar eso. Esa densidad conocida normalmente es a una presión de 1 atmósfera. A ver qué dice aquí.
Vamos a suponer entonces que es a una presión atmosférica. Bien, así que usamos las últimas dos columnas, donde tenemos la densidad y la temperatura. En gramos por milímetro. Así que bueno, como funciona. Nos queda una temperatura de 298,15 Kelvin, la densidad es 0,8730 gramos por mililitro. Está bien. A la densidad la vamos a llamar con la letra griega ρ. Densidad va a ser igual a 0,873. Acuérdense que gramos para marcar es GM por mililitro. ¿Bien? Esa es la densidad que nos da la tabla. Ahora con esa densidad, esto es a 298,15. También esa nos va a ser nuestra T0. Sería T.0 que sería igual a 98,15. Nuestra T0 también va a ser una presión. Ok, ¿qué me falta? Indicar. Vamos a poner punto 0. Me falta indicar el volumen 0, ¿sí? Y nosotros nos falta todavía el peso molecular. Así que vamos a ver el peso molecular. Propiedades críticas estaba. Ahí está. Profe, Sí. una pregunta, en el volumen 0, ¿no puedo usar el volumen crítico? ¿Puede ser? Me estaría ahorrando un montón de pasos en vez de sacarlo con la densidad, porque el ¿Puede volumen ser? crítico es una propiedad de la sustancia. Sí, sí, podría ser tranquilamente. Sí, sí. Probalo. Hagamos la prueba. Probamos por un lado con el volumen crítico y las propiedades críticas, y por otro lado con este punto de arranque. O sea, en realidad lo que estamos ahí diciendo es de dónde arranca. Es una integral. Tiene que empezar de algún lado. Entonces nuestro volumen 0 va a ser igual a nuestra densidad. Peso molecular sobre la densidad. Y ese es nuestro volumen 0, fíjense que dan igual. En litros por mol nos queda ese valor. ¿Está bien? Así que ahora tenemos definido volumen 0, ahora vamos a poner los límites inferiores, que serían nuestro T0, que ya está definido 298.15, y el P.0. En el caso del que quiere hacerlo con la propiedad, con el punto crítico, aquí sería T crítica y P crítica, y sería el volumen crítico del volumen 0. Acá vamos a poner la T, que debe definir el valor que yo pongo aquí, y la P, que debe definir el punto que yo pongo aquí. ¿Está bien? Así que ahí tenemos la ecuación de estado a partir de alfa y beta. El mismo tratamiento que hacemos para sólidos, nada más que para líquidos. Así que yo voy a copiar
pegar y vamos a ver cuánto. Vamos a ver con alto para la misma condición. Es bastante parecido. Bueno, a ver, volúmenes de líquidos no valen tanto, pero algo varía. Y vamos a probar para esta condición. Para la condición de punto normal de ebullición. Mira, está bastante parecido. ¿Sí? Así que ahí tenemos otra forma de obtener la ecuación de estado para el líquido. En realidad, de esta forma también se podría hacer para gases. Si tuviésemos los alfa y beta de gas, también lo podríamos hacer. Y la forma para hacerlo para líquidos, para sólidos, perdón. Para sólidos no tenemos otro porque no tenemos una ecuación de estado que relacione temperatura y presión, ¿no? Porque más que nada para sólidos se manejan mucho con densidades en función de T. Así que de esa forma terminaríamos el